De las tres ciudades capitales costeras de Colombia, Santa Marta fue la que menos sintió los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Barranquilla y en Cartagena, como ya les conté en los episodios anteriores de esta serie, allá las colonias de alemanes y de italianos estaban bien posicionadas y gran parte de sus miembros eran exitosos empresarios, profesionales bien capacitados, trabajadores incansables y motores de desarrollo social y económico de esas dos ciudades. Aquí en Santa Marta la vaina era bien distinta. Los alemanes que aquí se asentaron tenían un bajo perfil, podríamos decir. Eran empleados de empresas locales, algunos trabajaban como técnicos en vainas eléctricas o de instalaciones, o como mucho tenían un negocio pequeño, nada de fábricas o empresas de gran tamaño. Era gente tranquila, aparentemente normal y sin tantas ínfulas de razas superiores o limpiezas étnicas como pregonaba el nacionalsocialismo o el nazismo. Y de seguro tenían contacto con sus paisanos en Barranquilla o en Cartagena, pero era más una vaina de relaciones sociales que políticas. Y así era como la sociedad samaria percibía a esos alemanes o italianos que vivían aquí. Sobre ellos, los vecinos, conocidos y amigos no tenían ni sospecha de que tuvieran alguna simpatía hacia el nazismo y ni mucho menos que fueran auxiliadores de los submarinos alemanes aquí en el Caribe. Aunque si uno piensa bien la vaina, no era totalmente descabellada la idea de abastecer submarinos alemanes aquí cercanos a Santa Marta, porque es que Santa Marta está ubicada sobre una zona costera en donde, por ejemplo, frente al Parque Tayrona o detrás del Morro, la profundidad del mar alcanza los 200 o 300 metros ahí a menos de 500 metros de distancia de la playa. Mejor dicho, casi que hasta nadando se le podía llevar a los submarinos alemanes una mano de guineo verde para el cayeye o unos plátanos para los patacones. Pero bueno, ¿qué sabemos en realidad de los alemanes de Santa Marta y de los italianos y de su comportamiento durante esos años de la Segunda Guerra Mundial? Pues con la ayuda de mi buen amigo Camilo Chacín López, un man orgullosamente de ancestros anconeros, y además un tipo que tiene uno de los archivos más completos y valiosos sobre familias, negocios, eventos y hasta chismes interesantísimos de la Santa Marta de antes, hemos encontrado algunas cositas interesantes que voy a compartir con ustedes. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Soy biólogo, pero sobre todas las vainas soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Para garantizar la existencia de Del Caribe y otros tulipanes, los invito a que se suscriban a mi plataforma www.patreon o patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Pueden hacerlo gratis o escogiendo uno de los niveles de apoyo económico que ahí propongo. Uno es de chévere por $1 al mes, como bacanes por $3 al mes o como los pelados y las peladas con $5 al mes. Desde ya le doy las gracias a todos aquellos que decidan apoyarme. En serio, muchas gracias. Episodio 70. ¿Y en Santa Marta qué? Serie Alemanes en el Caribe, cuarta y última parte. Está claro que las autoridades hicieron seguimientos a todos los alemanes e italianos samarios, aunque hasta donde se sabe, ninguno fue enviado al centro de confinamiento ese de Fusagasugá. Es más, algunos lograron escaparse antes de que la policía aquí en Santa Marta les cayera encima. Tal es el caso del químico Anton Bauer,
que había llegado a vivir a Santa Marta en 1939 procedente de Pueblo Bello en el Cesar y estuvo trabajando hasta el 30 de marzo del 42 en la cervecería de Santa Marta, que era de José Noguera Géneco y William Trout, entre otros socios. Pues ese día, el 30 de marzo del 42, se le perdió el rastro y lo único que se supo es que 10 días después, el 9 de abril de 1942, el man se embarcó en el puerto de Buenaventura con un rumbo desconocido. Otro alemán radicado en Santa Marta fue Emil Heckle, que era electricista y mucha gente lo conocía. El man tenía una muy buena relación con familias tradicionales samarias y nunca despertó sospecha de ser seguidor de los nazis. Su pecado parece que fue que era amigo de algunos alemanes duros de esos de Barranquilla que sí eran abiertamente del partido nazi. Pues al man, a Emil Heckle, lo empapelaron y lo detuvieron. Estuvo preso un tiempo aquí en Santa Marta, sin embargo, mucha gente de la ciudad testificó a su favor para ayudarlo y al final lo soltaron. Él se quedó viviendo por aquí muchos años más y, entre otras vainas, fue quien instaló toda la red eléctrica del Hotel Tayrona entre 1947 y 1948 bajo la dirección del arquitecto cubano Manuel Carrera. Otro man que estaba registrado en los archivos de la policía, que a la larga todos los extranjeros estaban registrados en los archivos de la policía, esa como una policía de extranjería, digamos, pero que nunca estuvo metido en líos, era Félix Joseph Lange, nacido en Neustadt, cerca de Frankfurt, en 1905, y joder, mi alemán está duro, ¿eh? y llegó a Santa Marta en agosto de 1934 para trabajar inicialmente con la UNAI, con la compañía frutera. Ese man era soltero, nunca se casó, aunque sí tuvo un hijo allá en Barranquilla. Pero tenía su base aquí en Santa Marta y por temporadas estuvo viviendo y moviéndose por pueblos de Antioquia y Santander y también en Barranquilla. Desde los años 50 más o menos, por allá, a mediados de los años 50 del siglo pasado, se mudó para Aracataca, donde creo que vivió hasta mediados de los años 70, 1975, 1976. Por aquí estuvieron viviendo otros 3 alemanes que eran miembros del Partido Nacional Socialista en Alemania, el partido nazi, con carnet y toda la vaina. Y aunque estaban registrados así en los archivos de la policía colombiana, nunca aparecieron en esa lista negra de los gringos. El primero de ellos era un señor llamado Richard Wimmer, que trabajaba en la cervecería del Magdalena y junto con su esposa Victoria Weich de Wimmer llegaron a Santa Marta en 1934. Una cosita sobre esa cervecería del Magdalena. Esa fue una empresa fundada el 4 de julio de 1927 por los señores Alberto Pío Dávila, Manuel Julián de Mier, Francisco Dávila Pumarejo, Rodrigo Noguera, Pedro Pablo Salcedo y Simón Solano García, entre otros. El otro alemán del partido nazi que vivió por aquí y dejó descendencia fue George Schlegel, nacido el 21 de marzo de 1908 en Wasserburg am Inn. Él llegó a Santa Marta el 1 de junio de 1933, así está registrado. Y el tercer miembro del partido nazi que se salvó de la empapelada era Wilhelm Schliff, registrado como agricultor y quien vivía en la hacienda Las Nubes, subiendo por Bonda allá hacia Hirokasaka. Ese man nació el 23 de noviembre de 1905 y llegó a Santa Marta de 31 años, ya el 1 de mayo de 1936, cuando estaba empezando todo ese rollo de la guerra. Bueno, y como ya les dije, también le hicieron seguimientos a italianos aquí en Santa Marta, como es el caso de uno llamado Giancarlo Carlomagno, dueño del café Madison y de una finca de guineo allá en la zona bananera. Ese man fue acusado de fascista, dizque porque en un allanamiento le encontraron propaganda fascista y fotos de Mussolini, imagínate ahí en su apartamento en el edificio Dávila. Y a partir de ahí, a él sí, lo metieron en la lista negra ampliada y mejorada que en marzo de 1944 los gringos publicaron.
y le pegaron tremenda empapelada a ese señor hasta el final de la guerra, cuando personas reconocidas de aquí de Santa Marta lo ayudaron a salir de ese rollo. Otros 2 italianos de Santa Marta que metieron en esa lista negra de 1944 fueron Blas di Napoli y Girolamo Rossania, dueño de Rossania y compañía, o Rosania, y sí, no sé. Esa era una empresa que tenía negocios y distribuía productos de Coltejer y de las fábricas esas de Imusa y Fatesa, entre otras. El siguiente caso de alemanes metidos en rollo y empapelados es el de Ana Clara Sider de Hartmann, sobre quien ya les comenté en el primer episodio de la serie. Ella realmente era sospechosa desde el primer día que llegó por aquí, pues esa vaina de que no tenía residencia fija y que se movía por todo el país trabajando en hoteles, en guarniciones militares y en la embajada alemana en Bogotá, puso en alerta a la policía y al Servicio de Extranjería de Colombia. Poco a poco fueron descubriendo que eso de trabajar en los hoteles le permitía a ella tener contacto con mucha gente, tener acceso a información interesante y al mismo tiempo pasar desapercibida. Así que solo hasta el 19 de mayo de 1947, ya cuando la guerra se había acabado y todo, salió a la luz pública todo su prontuario, es decir, ese informe de inteligencia. Resulta que ella estuvo de ilegal en el país por años. Había llegado de Hamburgo en 1932. Estuvo casada con otro alemán en Bogotá al que se le había perdido el rastro completamente. Y ella se movía por todos lados, por donde le diera la gana, sin presentarse ni informar a las autoridades de sus movimientos, ni nada, tal como realmente estaba obligada como extranjera. Todo indica que cuando estaba en Bogotá, trabajó directamente en una oficina clandestina que tenía que ver con el servicio secreto alemán, con la Gestapo y eso, y ella ahí entonces pasaba información confidencial a sus superiores. Y después trabajó como secretaria del gerente del Banco Alemán Antioqueño, el también alemán Hans Otto Hast, y para remate hasta llegó a trabajar en el batallón Bomboná, que en esos tiempos quedaba en Valledupar. Mejor dicho, la espía que se nos metió por todos lados y que nunca capturaron, porque cuando que ya la iban a capturar en Santa Marta, la policía llegó al Hotel San Carlos, allá al lado de la estación vieja del tren, y que era en donde ella estaba disque viviendo. Pero cuando llegaron allá los policías ya ella no estaba. Y los trabajadores del hotel le dijeron a los policías, no, ella salió hace como 10 minutos y se embarcó en el tren. Es el tren ordinario hacia Fundación. Aunque los sabuesos de la policía trataron de alcanzarla en Ciénaga, que vaya, no la volvieron a encontrar más nunca. Chao. Antes de pasar al último cuento sobre gente empapelada aquí en Santa Marta, quiero hacer referencia al hundimiento de un barco canadiense por un submarino alemán, el submarino U-164, o sea, el U-164. Oh, mi alemán mejora cada día. Bueno, esos manes, esos submarinos, hundieron varios barcos aquí frente a las costas de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta y de La Guajira, de Riohacha. Y todos esos hundimientos los tengo por ahí documentados por si alguien está interesado en los detalles. Pero lo que les quiero contar es que se trataba de un barco mercante canadiense, el John Holloway, que hacía la ruta Mobile, Florida, Guantánamo y Trinidad, y que fue torpedeado y hundido el 6 de septiembre de 1942 a más o menos unas 100 millas de Punta Gallinas, por allá. No está claro cuántos tripulantes eran y cuántos se desaparecieron, pues todos los informes y noticias son contradictorios. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en que los tripulantes que fueron rescatados llegaron a Santa Marta el 12 de septiembre de 1942, traídos por el carguero que los recogió en la mitad del mar en los botes salvavidas. En Santa Marta aquí los recibieron, les hicieron las evaluaciones médicas de rigor, les entregaron ropa y zapatos nuevos a todos, los dejaron que se recuperaran unos días
y después los mandaron para Barranquilla para que allá cogieran el transporte que los llevaría de vuelta sanos y salvos a Canadá. Hey, sobre esos submarinos, hay otra historia que es típica nuestra, de esas historias en las que nos hacen emocionar y alegrar y tal, y después, salen con que la vaina no fue como dijeron que había sido. Resulta que el 29 de marzo de 1944, la fragata o corbeta de la Armada Colombiana, la Caldas, estaba patrullando frente a las costas del Canal de Panamá en el Caribe, frente a Colón, digamos. Y de pronto los vigías de la Caldas vieron un periscopio de un submarino que no se había identificado. Los oficiales de la Caldas dieron la orden de levantarlo de una bala a cañonazos y a cargas de profundidad. Empezaron a perseguirlo y al rato desde la Caldas vieron manchas de aceite y pedazos de vainas que flotaban en la superficie. Tronco de fiesta armaron los marineros de la Caldas. Llamaron a la base naval en Cartagena enseguida para informar de la operación y al día siguiente ya todo el país celebraba que habíamos hundido un submarino alemán. Para que respeten. Para los colombianos ese hundimiento del submarino fue como una venganza por los barcos colombianos, la Resolute, la Ruby y el Roamar, que los alemanes nos habían hundido, como les conté en los episodios anteriores. Mejor dicho, por fin logramos sacarnos esa espinita. Y así los colombianos vivimos por años orgullosos de nuestra participación exitosa en la Segunda Guerra Mundial. Y a donde íbamos sacábamos pecho y tal, bien. Hasta que, hasta que en 1986, imagínate tú, casi 40 años después, un periodista sapo nos dañó esa historia. Ni idea por qué ese man se puso a investigar ahí y encontró que el tal submarino alemán de la Caldas no fue hundido, sino que como pudo ahí siguió navegando y a los pocos días del incidente logró llegar a su base allá en La Rochelle, en Francia, a las bases alemanas en Francia, donde lo repararon, los pequeños daños que sufrió, se reabasteció y arrancó de nuevo para el Atlántico, en donde ahí sí, 3 meses después, la Armada gringa lo mandó al fondo del Atlántico. Por último, ahora sí, prometido, por último, es que hay mucho cuento por contar. Pero bueno, este sí es el último. Resulta que aquí en Santa Marta, alguien fue acusado de auxiliar a los submarinos alemanes, de reabastecerlos. Ese fue el caso de Edgar Tromp, propietario y capitán de la goleta de motor y vela Alicia María, con la que transportaba mercancías de todo tipo entre los puertos de Aruba, Curazao, Manaure, Cabo de la Vera, Riohacha y Santa Marta. Harry, como le decían a Edgar Tromp, era realmente un ciudadano holandés, pues él había nacido en Aruba y portaba una cédula de extranjería colombiana y tenía una mujer aquí en Santa Marta, en el barrio Ancón, la señora Neri Towinson Rojas, con quien tenía una hija, doña Genoveva Tromp Towinson, anconera pura sangre y muy querida, quien falleció hace unos poquitos días y con quien pude conversar hace algún tiempo mientras preparaba la serie precisamente sobre el barrio Ancón, que ustedes pueden escuchar en los episodios 39, 40 y 41 y 42. Genoveva, la hija entonces de Harry o de Edgar Tromp y de la señora Neri Towinson, me contaba que Edgar, su papá, tuvo mujeres e hijos en cada puerto donde llegaba. De hecho, me decía que él oficialmente se había casado en Riohacha con una señora llamada Alicia Romero, con la que no tuvo hijos, pero según Genoveva, ella estaba segura que sí tenía al menos un medio hermano hijo de una india guayú, y otros 4 medio hermanos en Aruba y otro medio hermano aquí en Santa Marta. El cuento es que Tromp,
Harry era muy conocido en cada puerto y además de mujeres también tenía muchos amigos. Entre esos amigos estaba un señor Antonio Zúñiga de Riohacha, con quien tenía además una relación comercial, pues Zúñiga tenía una tienda en su casa, también era intermediario, comisionista en cuanto negocio se pudiera hacer. Así que muchas veces Zúñiga le conseguía clientes a Trump y se ganaba ahí su comisión. Por allá en 1941, según las versiones oficiales, Zúñiga le dijo a Edgar Trump que le tenía una carga que había que traer de Aruba hasta Riohacha. Entonces Trump se fue para Aruba, llegó allá con su barco, empezó a cargar la vaina y cuando ya iba a zarpar le llegó un telegrama desde Riohacha de un tal Miguelito, en donde le decían, abro comillas, no traiga carga, casa alemana, cierro comillas. La vaina le sonó raro a Trump, pero aunque en Riohacha vivían unos comerciantes alemanes, entre los que estaban Herbert Müller y Wilhelm Eickhoff, quien tenía negocios en Riohacha, Uribia, Manaure y otros pueblos de La Guajira, él no tenía nada que ver con ellos. Así que no le paró bolas al telegrama, pensó que más bien era una jugada de algún comerciante celoso del negocio o de pronto del mismo Miguelito Cotes, que era la competencia de Zúñiga. Así que alistó su barco y arrancó para Riohacha, a donde llegó y entregó la carga 2 días después. La carga la recibió Zúñiga y la guardó en unas bodegas del tal Wilhelm Eickhoff, o Guillermo Eickhoff, como le decimos en español a los Wilhelm o a los William. Aunque yo me imagino que los riohacheros seguro le decían era Guillo, ven Guillo, ¿cuándo pasáis por la casa? Ven. Pues resulta que tal Guillo Eickhoff estaba en la lista negra, mi hermano, de los gringos. Ya, haciendo aquí un paréntesis un momentico, este Guillo Eickhoff, Wilhelm Eickhoff, cuando las vainas se le estaban complicando en Riohacha con eso de estar en la lista negra, el man en 1942 hizo solicitud de repatriación, que lo mandaran de regreso a Alemania con él y su mujer. Y así fue. El 10 de mayo de 1942 lo mandaron por el puerto de Buenaventura en el vapor Arcadia. Con lo que no contaba Eickhoff y muchos otros alemanes que salieron en ese tiempo de Latinoamérica y que pensaban que en Alemania estarían más tranquilos, es que el Arcadia subió por el Pacífico, pasó el canal de Panamá y fue para Nueva York. Imagínate tú. Pues al man allá en Nueva York lo han bajado del barco y lo metieron preso en uno de esos campos que los gringos tenían llenos de alemanes. Ahí estuvo casi 3 años, hasta el 7 de enero de 1947, cuando lo deportaron definitivamente para Alemania, en donde murió unos años después. La esposa de Guillo Eickhoff, de Wilhelm Eickhoff, estuvo demandando a Colombia durante años para que le devolvieran todos los negocios que ellos habían dejado en Colombia y que el Fondo de Estabilización les había decomisado o expropiado. Pero bueno, como Wilhelm Guillo Eickhoff estaba en la lista negra, esa vaina enredó entonces a Edgar Trump. Y al man lo acusaron en Aruba de violar la ley de control de importación o exportación en tiempos de guerra, que era como se llamaba esa ley, por haberle transportado mercancías a un alemán de la lista negra. ¡Mierda! Lo han metido preso allá en Aruba a Trump y le empezaron hasta un juicio ahí. Durante el juicio las vainas se le iban complicando más, pues a la compañía de Guillo Eickhoff se le acusaba además de que había exportado 100,000 cabezas de ganado robado y 13,100 sacos de dividivi a los Estados Unidos. Mejor dicho, y Edgar Trump metido en ese ojo del huracán. Afortunadamente tenía muchos amigos y la gente empezó a moverse para ayudarlo y sacarlo de la cárcel. Es así como el Consejo Municipal de Riohacha aprobó una proposición para pedirle al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia que adelantara gestiones para, abro comillas, aliviar la penosa situación en la que se encuentra el señor Edgar Trump, quien sufre actualmente en Aruba las consecuencias de una, a todas luces, falsa e injusta acusación. Cierro comillas, imagínate.
Al parecer el ministro efectivamente intercedió ante Aruba y así el 29 de agosto del 41 la Corte de Justicia de la isla, en nombre de Wilhelmina, reina de los Países Bajos, lo declaró inocente al considerar que el man había actuado de buena fe sin saber que Zúñiga le iba a pasar las mercancías a Guillo, el alemán. Así que Harry Trump ganó ese round y salió de la cárcel y siguió navegando con su barco a vela y a motor. Pero a comienzos de enero del 45 empezaron los líos otra vez para Harry Trump. Y eso fue porque unos manes llamados Pedro Pana y Fausto Acosta lo acusaron ante la policía de Colombia de abastecer a los submarinos alemanes frente a las costas del Parque Tayrona y de La Guajira. ¡Ay! Apenas se enteró de esa denuncia, Trump se puso las pilas y le dio poder a un abogado, se puso a las órdenes de la Oficina de Seguridad, Identificación y Extranjería de la Policía, el DAS de esa época, y además consiguió que miembros de su tripulación firmaran una carta y atestiguaran a su favor diciendo que durante las travesías en su barco nunca jamás habían visto submarinos alemanes, ni de lejos, ni mucho menos de cerca. Al final todo apuntaba a que los denunciantes habían sido marineros en algún momento en el Alicia María, el barco de Trump, y salieron de pelea con él, y por eso decidieron entonces meterlo en ese rollo acusándolo de auxiliar a los alemanes. Imagínate esa vaina. Así que a Edgar lo absolvieron de toda acusación y el man aprovechó y le metió una demanda por calumnia a quienes lo habían acusado a él, pero esa ya es otra historia. Entre los anconeros siempre quedó la duda con respecto a Edgar Trump. Algunos lo miraban mal y a otros todo eso no les importó. Y es que entre los anconeros siempre se oía ese run run. Un momentico aquí, para los que no saben qué es un run run, según la RAE. Dícese del sistema de comunicación oral en la región del Gran Caribe que de manera rápida y eficiente permite traspasar información incompleta, increíble y de dudosa procedencia de casa en casa, de calle a calle o de barrio a barrio o hasta de ciudad a ciudad. Es decir, el rum rum, para que sepan, es pariente del rumor o de los chismes, aunque yo creo que es menos malintencionado que este último. Bueno, pero como decía, entre los anconeros siempre se oía y se oye aún el rum rum de que algunos de ellos, anconeros, cuando salían a sus faenas de pesca, aprovechaban y se ganaban un billetico extra vendiéndole comida o agua a los alemanes que metían sus submarinos hasta las profundas bahías de Concha o de Cinto en el Parque Tayrona. Como les digo, son puros run-runes, pero run-run que se respete siempre tiene algo de verdad. Bueno, hasta aquí esta miniserie de 4 episodios sobre los alemanes en el Caribe. Hay mucha información disponible. Son muchos los casos de barcos hundidos en el Caribe. Son muchos los casos de alemanes acusados de ayudar al nazismo. Y fue mucha la gente que por aquí se metió en problemas con esto de la guerra. ¿Culpables o no? En esta serie, hombre, solo he podido contarles una partecita de todas esas historias poco conocidas y de las que muy poco se habla, pero que en realidad son fascinantes y vale la pena conocer. Espero que les haya gustado la serie y que la echen pa'lante compartiéndola con sus amigos, familia y los contactos. Se los agradecería muchísimo. No quiero terminar sin invitarlos otra vez más a que, hombre, se suscriban, ya sea gratis o pagando, en la plataforma www.patreon.com/del Caribe y otros tulipanes. Ahí encuentran los los 70 episodios publicados hasta hoy. Y también me encuentran en las demás plataformas digitales de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y hasta en Facebook, YouTube y en Instagram. Eso sí,
Cuando me vayan a buscar, siempre me encontrarán buscándome con el Del Caribe y otros tulipanes. Como les he dicho en los otros episodios de la serie, quienes estén interesados en conocer más sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial en el Caribe, les recomiendo algunos de los documentos en los que me he basado para preparar esta serie, entre los que están los trabajos de Julián Lázaro Montes, Los alemanes en el Caribe colombiano, el de Silvia Galvis y Alberto Donadío, llamado Colombia Nazi, y naturalmente los de Adolfo Meisel Roca y Joaquín Viloria de la Hoz, Los alemanes en el Caribe colombiano, o el de Lorena Cardona, Una colectividad honorablemente sospechosa, Los alemanes, Colombia y la Segunda Guerra Mundial. Mejor dicho, todos unos documentos interesantísimos y valiosos. Ahora sí, hasta aquí la serie Alemanes en el Caribe. Nos encontraremos en el próximo episodio, el 71, con un tema completamente diferente, pero que estoy seguro que les va a gustar bastante. Así que estén pendientes. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Muchas gracias por escucharme y chao.